A ver, cuando hablamos de la estudio del citoplasma, cuando hablamos del citoplasma es una estructura, es parte de la célula eucarionte en la cual esta va a estar dividido en tres componentes, ¿ya? Vamos a tener el citosol, el citoesqueleto y vamos a tener el sistema de endomembranas o también llamado organelos celulares. Ya vamos a tener, a ver acá, organelos celulares. Ahí está, citosol, citoesqueleto y el sistema de endomembranas, en donde vamos a tener a los organelos celulares que van a ser los órganos, así como nosotros tenemos órganos que permiten el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? El corazón, los riñones, el hígado, el estómago, etcétera. Igual, la célula va a tener órganos que van a cumplir esas funciones. Entonces, empezamos con la composición de lo que corresponde al citoplasma. El citoplasma está constituido por el citosol, pero ¿qué viene a ser el citosol? También llamada matriz citoplasmática, es la parte coloidal, ¿sí? Yo les había mencionado qué significaba coloidal. Coloidal es líquido, viscoso y gelatinoso, ¿ya? Similar a la consistencia de la clara del huevo. Eso entonces, esa parte así gelatinosa, esa parte coloidal, está constituida ¿por quién? Por el citosol. ¿Ya? Que está compuesto mayormente de ¿qué? De agua. Está compuesto mayormente de agua. Contiene sales minerales, azúcares, proteínas y otras sustancias que van a ayudar al proceso metabólico. Luego del citosol, que es la parte acuosa, vamos a tener el citoesqueleto. Como su propio nombre lo dice, citoesqueleto. ¿Por qué? Porque se va a encargar de dar la forma, el armazón a la célula, también llamado armazón celular. Y está formado por una red de filamentos proteicos en la cual estos filamentos van a determinar el aspecto de la célula. Al inicio nosotros habíamos visto que las células iban a tener diversas formas de acuerdo a la función que iban a cumplir, ¿no? Teníamos formas estrelladas, formas alargadas, formas aplanadas, ovaladas, circulares. Entonces, ¿quién va a determinar el aspecto de la célula? Lo va a determinar el citoesqueleto, ¿ya? Que va a estar determinando esa forma de la célula. Luego vamos a tener el sistema de endomembranas. Cuando hablamos del sistema de endomembranas, vamos a hablar de parte de los organelos celulares que van a estar formados por una consistencia membranosa y otra consistencia que no van a ser membranosas. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos de organelos celulares, membranosos y no membranosos. En este tipo de organelos celulares, que es un sistema de endomembranas, como bien claro lo dice, está formado por organelos, ¿ya? Y estos organelos van a estar constituidos por este sistema de membranas. ¿A quién vamos a tener acá? A alguien muy conocido que es el retículo endoplasmático. Y este organelo del retículo endoplasmático lo tenemos acá al costado. ¿Ves? Este es el retículo endoplasmático, que a su vez se va a dividir en dos. El rugoso, o también llamado granular, y el liso. Ahí está, el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Va a estar determinado porque tiene los ribosomas adheridos a ellos, formando esa rugosidad. Y vamos a tener el retículo endoplasmático liso, que como pueden observar, encontramos ribosomas, no, por eso no tiene esa consistencia rugosa, no tiene esa consistencia granular. Entonces tenemos el sistema de endomembranas al retículo endoplasmático. Entonces ahora, ¿qué se encarga el retículo endoplasmático? Es una membrana que se organiza formando tubos, canales y sacos aplanados que estos van a tener, ya, van a tener una función muy importante en la célula. Por ejemplo, la parte granular, que es la parte rugosa, contiene ribosomas. Ahí está lo que les estaba diciendo, ¿ve? Contiene ribosomas adheridos a la membrana, que ellos intervienen siempre en la síntesis de proteínas. No te olvides, ¿ah? Síntesis de proteínas, ¿quién lo realiza?
el retículo endoplasmático, pero la parte granular, porque contiene ¿a quién? A los ribosomas. Y el retículo endoplasmático liso, como puedes observar, no contiene ribosomas, por eso bien claro dice, carece de ribosomas. Y esta va a intervenir en la síntesis, sí, en una síntesis mucho más simple, que son de los lípidos. ¿De quiénes estamos hablando de los lípidos? De las grasas, profesor. Y en la detoxificación celular. Esta detoxificación celular viene a ser la eliminación de ciertas sustancias que el organismo no necesita, que van a ser consideradas toxinas, profesor. Son sustancias que la célula elimina del proceso metabólico que realiza. Entonces, ¿quién se va a encargar de la eliminación de esas toxinas? El retículo endoplasmático liso, y se encarga de la síntesis de proteínas. Y la síntesis de las proteínas, ¿quién se va a encargar? El retículo endoplasmático rugoso granular, y la síntesis de los lípidos, el retículo endoplasmático liso, ¿no? Ahí bien claro está detallado en esta pequeña definición. Luego vamos a tener otros organelos celulares que se encuentran dentro del citoplasma. A ver, vamos a borrar esto delicadamente. Ya tenemos por acá el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, o Golgi, van a escuchar en algunos videos. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos membranosos. Seguimos viendo el sistema de endomembranas, por eso se llama conjunto de sacos membranosos. Ahí está. Estos van a ser aplanados, y lo más importante, chicos, lo más importante que estos se encargan de sintetizar los lisosomas. Mira acá, de esta manera sintetizan lisosomas. Es lo que nosotros debemos saber del aparato de Golgi. Acá está. ¿Sí? Sistema endomembranoso, claro, porque podemos ver los pliegues que están formando una especie de membrana que está ahí, que son aplanados, unos apilados sobre otros, uno a continuación de otros, y se encarga de colectar lo fabricado en el retículo endoplasmático. Ahí está. Se encarga de recolectar lo fabricado en el retículo endoplasmático. ¿Y qué es lo que iban a producir en el retículo endoplasmático? Ya, profesor, la síntesis de proteínas y la síntesis de lípidos. Síntesis de proteínas, retículo endoplasmático rugoso; síntesis de lípidos, retículo endoplasmático liso. Lo que sintetiza el retículo endoplasmático, ¿quién lo va a recolectar? ¿Quién lo va a almacenar? Va a ser el aparato de Golgi. De esta manera sintetizan los lisosomas. Luego vamos a tener a esta organela que viene a ser la mitocondria, que es una de las organelas muy importantes para la célula eucariótica. ¿Ya? Acá las vamos a conocer. Ahí está. Cuando hablamos de la mitocondria, va a ser un tipo de organela esférica, como ustedes están observando, ¿ya? Esférica no necesariamente, porque tiene una forma también alargada, de dimensiones que presentan dos membranas y la matriz, enzimas la matriz y las enzimas necesarias para qué. Esta es la función primordial de la mitocondria. Ustedes cuando escuchen organelo celular, mitocondria, la van a relacionar directamente ¿con quién? Con la respiración celular. Es como los pulmones en nuestro cuerpo, ¿ya? En nuestros pulmones se encargan del intercambio gaseoso, muy bien. Y en la célula, ¿quién se va a intercambiar esos gases? La mitocondria. Se encarga de la respiración celular. Y en este proceso va a obtener ¿qué? Energía para el trabajo de la célula a partir de las moléculas nutritivas. En este proceso de respiración celular, la mitocondria va a generar energía que la célula necesita para sus diversas actividades.
Entonces, no te olvides, mitocondria, respiración de la célula. Mitocondria, respiración de la célula. Vamos a ver que ahora las membranas ya no se encuentran expuestas, sino van a estar dentro, y estas van a ser conjunto de endomembranas. ¿Ya? Ahora, vamos a tener que está constituido por dos capas, como pueden ver, la membrana externa y la interna, que a su vez están formando una especie de surcos llamados crestas, y entre ambas membranas encontramos el espacio llamado intermembranoso, ¿no? Que dentro de ella vamos a encontrar la matriz mitocondrial, que es una sustancia que está constituyendo a esta organela. Luego vamos a tener a los plastidios, los plastos, ¿no? Cualquiera de estos dos nombres van a ser válidos, porque en algunos libros los pueden encontrar como plastos, en otros lo encuentran como plastidios. Pero ¿de quiénes estamos hablando? De organelos celulares que van a ser exclusivos de las plantas, es decir, de las células vegetales, ¿ya? A ver, vamos a acomodar esto. Ahí está. Son organelos exclusivos ¿de quién? De las vegetales, de las plantas. A ver, ¿y por qué son exclusivos de las plantas? Porque los plastidios o los plastos, ¿ya? Van a estar constituyéndose de dos tipos, los leucoplastos y los cromoplastos. Ah, mira, leucoplastos y cromoplastos. La palabra leuco, ¿ya? Va a significar sustancias muy importantes para la célula. Y cromo, ¿de qué viene? De color, ¿ya? Mira, lo vamos a descomponer las palabras. Mayormente en biología siempre las palabras están formadas etimológicamente. Entonces, leuco, ustedes acuérdense, siempre cuando encuentren cualquier palabra con leuco en biología es sustancias importantes para el organismo. En este caso, como estamos hablando de la célula, para la célula. Y cromo, hablamos del color, ¿sí? Porque cuando ustedes alguna vez van a ir a una tintorería o a una matizadora, ustedes le dicen, señora, la palabra cromo, ya, color, te va a decir. Entonces, leucoplastos, con esta definición, que almacena sustancias de reserva, y cromoplastos, que va a almacenar un color. ¿Pero qué color tiene la planta? Ah, la planta tiene un color verde. ¿Y ese color verde quién lo contiene? La clorofila. Por eso contiene pigmentos de la clorofila. Por eso es exclusivo de las plantas, porque estas van a participar directamente en la fotosíntesis. Participa directamente en la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, cromoplastos contienen pigmentos que se encuentran en las plantas, y la importante vamos a tener a la clorofila, que es de la coloración verde. Pero ahora, profesor, hemos visto plantas que tienen coloraciones medias rojizas, amarillentas, colores anaranjados. Entonces, esas pigmentaciones van a variar de acuerdo a las sustancias químicas que contiene la planta, y vamos a tener las pigmentaciones, ¿no? Entonces, esta, la filocianina, por ejemplo, va a dar un pigmento de color azul a las plantas, y así sucesivamente las demás coloraciones también tienen su denominación, el pigmento, ¿ya? En este caso, color verde, la clorofila. Entonces, acá estamos viendo el cloroplasto. Entonces, disculpen, el plasto, que estos a su vez que contienen los cloroplastos, y en los cloroplastos que encontramos la clorofila, ¿ya? Tienen que relacionarlo de esta manera. Entonces acá tenemos este plastidio o estos plastos que están constituyendo, igual que todos los organelos, una membrana externa e interna. Van a tener dos membranas. Luego dentro de esto van a tener un sistema de endomembranas, que son membranas internas, y en estas vamos a encontrar el almacenamiento de ¿quién? Del pigmento verde, que es la clorofila. Porque no te olvides que la clorofila va a reaccionar directamente ¿con quién? Con este señor, con la luz solar, en la cual va a transformar la energía luminosa en una energía química para realizar el proceso de la fotosíntesis. Y que nosotros ya hemos visto anteriormente, no sé si es con ustedes o con otro grado, hemos visto que la fotosíntesis va a tener dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, en la cual la fase luminosa, las sustancias inorgánicas
que absorbe la planta es transformada mediante el proceso de la fotosíntesis en sustancias ya de energía, que es el ATP. Y el ATP en la fase oscura transforma lo que es la glucosa, que es la sustancia que necesita la planta para realizar sus procesos metabólicos, ¿no? Entonces, vamos a tener, chicos, que este organelo es exclusivo ¿de quién? De las plantas, ¿ya? De las plantas. Luego vamos a tener por acá otro organelo. Vamos a borrar esto. Vamos a tener otro organelo por acá, que son los lisosomas. Ah, mira, los lisosomas. Ya son estructuras membranosas, pequeñas y esféricas, ¿ya? Pequeñas y esféricas que contienen enzimas digestivas. Ah, ya, profesor. Entonces, si yo tengo que la mitocondria eran los pulmones, porque es la respiración celular, los lisosomas, ¿quién viene a ser? Viene a ser el estómago de la célula. ¿Por qué? Porque van a contener enzimas digestivas, que estas enzimas pueden ser las nucleasas, las fosfatasas, que son sustancias que van a intervenir en la digestión de la célula, que puede ser extra o intracelular. Intracelular dentro de la célula, extracelular fuera de la célula. ¿Ya? Destruyen también a las organelas ya deterioradas para que se puedan alimentar. A eso se llama autofagia. Auto significa destrucción de un organelo a otro organelo para que pueda ser aprovechado esos nutrientes. ¿Por quién? Por la célula. Por la célula. Y acá tenemos a lo que es la lisosoma, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, los procesos, ¿ya? El proceso de ingreso y de salida de sustancias que pueden ser de un medio intracelular, como por ejemplo este de acá, que lo voy a encerrar de señal rojo, intracelular, de afuera hacia adentro, o extracelular, que lo voy a poner de este color azulito. Ahí está, extracelular, de adentro hacia afuera, ¿ya? Luego vamos a tener por acá que estos lisosomas van a partir de un organelo membranoso. ¿Y quién es ese organelo membranoso que habíamos visto de sacos aplanados uno a continuación de otros? El aparato de Golgi, el aparato de Golgi. Por eso vimos anteriormente que el aparato de Golgi que iba a sintetizar los lisosomas, ¿ya? Eso se relacionan estos dos organelos. Luego vamos a ver por acá estas sustancias. A ver, vamos a mover por acá, ¿ya? Las sustancias, vamos a borrar esto, ¿ya? Estas sustancias que van a contener a estas estructuras. Tenemos la peroxisonas, ¿ya? Peroxisomas, las glioxisomas y las vacuolas, ¿ya? A ver, cuando hablamos de las peroxisomas, van a ser estructuras membranosas que se encargan de ¿qué? De degradar el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, que es un desecho resultante del trabajo de las células. Luego vamos a tener los gliosisomas, que son estructuras también membranosas, exclusivas donde en los vegetales que transforman las grasas en glúcidos, ¿ya? Es decir, las grasas, que son los lípidos, en azúcares, porque eso es lo que se encarga en el proceso de la fotosíntesis, una planta, ya que es un ser autótrofo. Y luego tenemos a quién, a la vacuola. La vacuola vamos a ver, chicos, que es uno de los organelos celulares más grandes, pero ¿dónde? En la célula vegetal. Miren, acá tenemos esta célula vegetal y esta va a ser la célula animal. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque en la célula vegetal se encarga de almacenar, la vacuola va a ser un organelo celular que se encarga de almacenar sustancias líquidas, principalmente agua, ¿ya? Y va a contener algunas sustancias, minerales, algunos azúcares y otros pigmentos. Entonces, en la célula vegetal es más grande porque almacena agua.
que es una sustancia muy importante para que la planta realice sus diversos procesos. A cambio, en la célula vegetal vamos a ver que la organela de la vacuola es mucho más pequeña. ¿Ya? Yo hago esa referencia, simplemente acá estamos viendo la forma como almacena las sustancias esta vacuola. Si nosotros leemos acá abajito, ¿ya? No me indica que este es una vegetal o un animal, sino yo estoy haciendo referencia a eso, ¿ya? No te olvides que en la vegetal es más grande y en la animal es más pequeña. ¿De quién estamos hablando? De la vacuola, pues, profesor, de la vacuola. Entonces, miren, acá porque vemos la vacuola que está más grande. Cuando hay abundante agua, llena de ¿qué? De sustancias, de lípidos, de glúcidos, y esta empuja al citoplasma, como puedes ver. Por lo tanto, el citoplasma rodea todo el contorno de la célula, ¿ya? Que está protegida por la membrana celular. Y cuando la sustancia es escasa, vemos que la vacuola es pequeña y por lo tanto la sustancia, que es en este caso el citoplasma, vemos que se encuentra de esta manera, ¿no? Se encoge y la pared celular no tiene soporte. Ahí claramente estamos viendo. Pero no te olvides que en la célula vegetal es más grande que en la célula animal. Luego tenemos por acá, ¿ya? A los ribosomas. Ahora vamos a hablar a otros tipos de organelos que van a ser llamados organoides, ¿ya? Porque son un poquito más pequeños, son numerosos estos, pero igual cumplen diversas funciones dentro de la célula. Tenemos a los ribosomas, ¿ya? Que son estructuras, mira, ve aquí bien claro lo dice, son estructuras más numerosas que contienen el ARN y proteína. Mira, los ribosomas contienen ARN y proteína y se distinguen en su estructura dos partes o dos unidades, ya diferenciadas por su tamaño en mayor y menor proporción y se encarga de la síntesis de proteínas. Entonces, esto va a ser ¿quién? Los ribosomas, ¿ya? Entonces, los ribosomas van a contener el ARN, que estos se encargan de replicar, de transcribir, ¿quién? El material genético. Por eso ustedes están viendo acá cadenas de estas sustancias que contienen, ¿no? La adenina, la guanina, la citosina, van a ser sustancias que estas van a estar replicando, ¿ya? Y se encargan de la síntesis de proteínas. Luego tenemos por acá, ¿ya? Luego tenemos por acá, chicos, a los centriolos, ¿ya? Son dos estructuras proteicas cilíndricas que se disponen perpendiculares entre sí y que dirigen la formación del uso mitótico de los cilios y de los flagelos. No están presentes en las células vegetales superiores. A ver, estos centriolos intervienen en el uso mitótico. El uso mitótico se va a producir, chicos, cuando la célula se divide. Ahí vamos a ver el proceso de la mitosis, ¿no? De las fases anafase, telofase, seguro ustedes lo han escuchado el año pasado, ¿no? Cuando les han explicado. Son las fases en la cual pasa la célula para su división. Entonces, ahí vamos a encontrar a los centriolos, ¿no? Que estos se van a dividir en las partes polares, ¿no? Porque cuando la célula se divide, más o menos ustedes recordarán, ¿no? La célula se divide, esta división hace que generen células hijas y los centriolos que más o menos se van a encontrar acá se ponen en las partes polares, ¿no? Y ahí van formando el uso mitótico. Por eso es muy importante estas para la división celular, ¿ya? Ahora, tenemos cilios y flagelos, que son estructuras que se proyectan desde la célula hacia afuera, ya compuestos por proteínas, se diferencian solo por su longitud y número, que son cilios cortos y numerosos, y flagelos largos y escasos. Y esto vendría a ser, chicos, todo lo que más o menos está correspondiendo a las estructuras de las células, ¿no? Miren, acá tenemos una célula vegetal. Esta parte más grande, mira, la organela más grande que la vamos a mencionar acá, ¿quién es?
las vacuolas. ¿Ven? Miren, ¿ven? Las vacuolas vienen a ser las organelas más grandes. Esta de acá no es una organela, no. Esta, ¿quién viene a ser? Ah, ya, profesor. Viene a ser el núcleo de la célula, ¿ya? No te olvides. Entonces, a su vez, el núcleo está formado por el nucleolo y así sucesivamente habíamos visto, ¿no? Pero la organela más grande en la célula vegetal es la vacuola. Entonces, chicos, luego acá ya tenemos un pequeño glosario con ciertas palabras que corresponden al tema que hemos visto del día de hoy. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy con respecto a la clase de biología.